Qué bueno que está con nosotros. Es un gusto para mí que nos acompañe nuevamente cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos están mirando y que han estado con nosotros a través de esta aventura bíblica en la cual hemos estado no solamente en la primera, sino en la segunda carta de Pablo, y el día de hoy estamos por finalizarla. Damos gracias a Dios por su vida y qué bueno que está con nosotros porque tiene hambre de aprender más de Dios, hambre de glorificarlo más, de seguir creciendo espiritualmente para que su vida vaya madurando y usted pueda comprender más y más cada vez la enseñanza bíblica, la cual será de bendición a su vida y le ayudará en verdad de una manera que no nos imaginamos. Tan glorioso es la dirección y la guía de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Pero como siempre, vamos al Señor en una oración, dándole gracias por esta semana que ha pasado, ¿verdad? Desde el día miércoles que nos miramos hasta ahora, y que bendiga su palabra y el tiempo que vamos a tener a continuación. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar en tu palabra y que nos das de estar contigo. Señor, gracias por mis hermanos o amigos que me están mirando a través de sus teléfonos, a través de sus computadoras o incluso de sus televisores. Señor, que aunque la distancia no nos permite poder interactuar físicamente, el Espíritu que nos ha unido, tu Espíritu Santo, nos ha hecho parte de esta familia y podemos tener esa misma comunicación, esa misma relación en nuestras vidas. Padre mío, yo quiero que nos ayudes a poder descansar en tu palabra, a poder seguir aprendiendo más de ti. Padre, si hay algún hermano, algún amigo que ahorita trae algún cansancio en su corazón, algún estrés, alguna dolencia, Señor, en su cuerpo, pedimos que conforme a tu voluntad y a tus misericordias, Señor, tú pongas tu mano de poder en la vida de cada uno de mis hermanos y le des paz, tranquilidad y descanso en su alma y en su cuerpo para que puedan disfrutar con nosotros este tiempo en tu palabra. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo. Te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a entonar unos cantos. Hay un canto que se llama Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán.
otro canto muy lindo que ya por nombre El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Amén, hermanos. El amor de Dios es tan grande, es tan ancho, es profundo. Hay un canto que dice: si me fuera hasta los cielos, ahí estás tú. Si al Seol o hasta lo más profundo de la tierra yo descendiera, ahí estás tú. Si me fuera a lo ancho, a las extremidades de lo que conocemos del mundo, e incluso más allá del universo, hermanos, ahí está el Señor. El amor de Dios es tan grande, y ese amor ha sido demostrado en nuestras vidas a través de la obra de Jesucristo, que nos salvó, como dice Tito, no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y hermanos, recordar eso nos anima para poder continuar adelante todos los días. Solamente quisiera recordarle, hermanos, amigos, el próximo domingo estaremos en nuestra iglesia a las 10 de la mañana, continuando con nuestro estudio que tenemos en las doctrinas de la palabra del Señor, la enseñanza bíblica. Estaremos viendo acerca del propósito de la gracia de Dios. También estaremos a las 11 de la mañana continuando con esta serie de sermones que acabamos de iniciar este domingo pasado, que serán acerca de las parábolas de Jesús. Y este domingo en particular estaremos viendo acerca de la parábola del hijo pródigo. Y queremos tener un tiempo también antes de comenzar nuestro estudio de la palabra del Señor para orar, para dar gracias a Dios por las bondades que Él tiene con nosotros todos los días, que aún sin merecerlo, hermanos, el Señor nos bendice de una manera tan increíble. Pero también tenemos necesidades, así que vamos a estar orando por estas necesidades. Vayamos al Señor en agradecimiento y también de manera humilde a exponerle nuestras necesidades, sabiendo que Él ya las conoce y a su tiempo y en su forma Él nos va a responder. Padre mío, gracias porque estás escuchando, Señor, en todo tiempo. Gracias porque no tenemos que ir a un lugar específico para encontrarnos contigo. Porque tu promesa es que si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos una conexión y una comunión directa con el Padre. Y por lo tanto, Señor, hacemos uso
de ese privilegio que tú nos das de podernos introducir contigo todos los días para exponerte nuestros agradecimientos y a la misma vez para exponerte nuestras necesidades. Señor, traemos aquí ante tus manos, ante ti, Señor, ante tu presencia, a nuestros hermanos Jiménez, a nuestra hermana Emma, a nuestra hermana Cristina, a nuestros hermanos Moreno, a nuestros hermanos Valdés, nuestros hermanos Alcaraz, las familias que vienen con nosotros a la iglesia aquí en Caldwell, Señor. Pedimos que tú sigas bendiciendo sus vidas y que los uses grandemente, Señor, si ellos pueden hablarle a otros de Cristo. Que ellos puedan, Señor, ser las conexiones, sean los vasos que tú utilices para que otras personas vengan a conocerte a ti, Señor. Somos tus siervos, Señor, y queremos ser utilizados para tu gloria. Asimismo, Padre, te pido por esta obra que estamos abriendo en Ontario, que estamos uniéndonos al plan tuyo que tú estás haciendo, que sabemos que tú quieres comenzar, Señor, una iglesia ahí. Nosotros solamente nos estamos uniendo. Nosotros no vamos a iniciar. Tú ya iniciaste a trabajar ahí, como Señor sabemos que tú iniciaste la obra en Caldwell. Nosotros solamente queremos servirte y ver dónde podemos ser útiles para tu gloria. Pero te doy gracias por todas aquellas familias, Señor, las que ya están congregándose con nosotros y aquellas que vinieron el día domingo en la tarde. Si es tu voluntad, Padre, queremos verlos nuevamente, aprender juntos de ti, Señor, y ser una luz en medio de ese lugar, Señor, en el cual las tinieblas son muy densas. Pero tu palabra dice, Señor, que mayor es el que está conmigo, que tú eres mayor en nosotros que el enemigo que está afuera. Por lo tanto, Señor, ponemos estas peticiones en tus manos y te damos gracias porque sabemos que las has escuchado. Por favor, Señor, danos oídos para escuchar y danos ojos para ver mientras tú estás obrando tu voluntad. A veces somos ciegos, Señor, y no vemos porque no queremos ver. Pero ayúdanos a ver cómo obras en nuestras vidas. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir rápidamente a la carta de Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses, para poder concluir en esta tarde con nuestro estudio que hemos comenzado ya. El apóstol Pablo nos ha enseñado muchas cosas, hermanos. Cosas prácticas. Cosas que tienen que ser útiles para nuestra vida todos los días. Recuerden que el evangelio, así como es espiritual, debe de ser práctico. Debemos de ponerlo por obra, por hecho. Por lo tanto, el día de hoy estaremos viendo las últimas palabras que el apóstol Pablo, las últimas instrucciones que le está dando a la iglesia de Tesalónica. Esta es la segunda y última carta que él escribe a la iglesia. Aunque no sabemos si fue la última interacción que hace con ellos, sabemos que es la última carta que escribe para ellos. Pero Dios utiliza esta carta para que se vaya leyendo a otras iglesias. Y al paso de los años se lea a otras edades, épocas. Y hermanos, llega hasta nosotros. Años estamos leyendo esto después. Y sigue siendo tan práctico para nuestras vidas. Vayan conmigo al capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Estaremos leyendo los versículos 6 al 15. Y dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Hermanos, estamos viendo las últimas enseñanzas de Pablo, las últimas instrucciones a la iglesia que él hace. Y para entender un poquito el contexto, hermanos, que hemos estado ya estudiando por las dos cartas, uno de los temas centrales es la venida del Señor Jesucristo. Y Pablo escribe porque los hermanos habían entrado en una desesperación al no conocer bien esto, o bueno, al no entender bien, porque Pablo ya se los había explicado en la primera visita que le hace. Y muchos de estos hermanos habían escuchado muy posiblemente a otras personas que les dijeron: Cristo ya va a venir. ¿Para qué estás trabajando? ¿Para qué sigues malgastando tu tiempo en ir a trabajar si Cristo ya viene? Hermano, esto parece un poco de broma, pero me tocó escuchar personas en estos tiempos que tenían ese pensamiento. ¿Para qué invertimos? ¿Para qué pensamos en el futuro si ya las señales están cerca? ¿Para qué nos preocupamos por lo material de hoy en día si ya se va a acabar el mundo? Y ese pensamiento, hermanos, es algo incorrecto. Porque nunca la Biblia enseña que nosotros debemos de dejar nuestras obligaciones por el simple hecho que Cristo ya viene. ¿Por qué? Porque misma la Biblia dice que no sabemos ni la hora ni el momento en el que Cristo va a venir. Y hay una frase que el Señor usa para la oración y yo creo que nos queda muy bien. Dice: pero velad y orad. En otras palabras, pero ustedes sigan listos, pero ustedes estén preparados. Y hay un ejemplo donde nos dice en Mateo que estaban dos trabajando en el campo y vino va a llegar la venida del Señor Jesucristo. Nos habla de que una persona tiene que estar activa. Pero lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos, es que muy posible muchas personas vinieron, decimos en México una frase, a alborotar el enjambre. O sea, cuando están las avispas o las abejas y alguien les tira una pedrada y se alborotan.
Y le dijeron, muy posiblemente Cristo ya viene. Incluso otros decían, Cristo ya vino. Y lamentablemente había hermanos en la iglesia de Tesalónica que ya no iban a trabajar. Y uno dice, bueno, pues que ya no trabajen si no quieren. Pero fíjase, no solamente estaban dejando de trabajar, sino que estaban de ociosos. Estaban poniendo carga en otros hermanos, porque como nos explica el contexto y nos habla de algunos comentarios, es muy posible que estos hermanos, al no trabajar, pues no tienen dinero para comprar los víveres necesarios. ¿Y qué hacían? Iban de casa en casa de otros hermanos a ver qué les daban, a ver cómo los mantenían. Pero no era por una necesidad real, sino era por una decisión equivocada. Por lo tanto, Pablo nos dice en la primera parte, cuidado de los hermanos ociosos y desordenados. Hermano, este tipo de personas puede estar en nuestras iglesias. Ahora, no estoy diciendo que literalmente no estén trabajando, pero hay gente, hermanos, que se dedica a ponerle más atención al mundo y a lo que está pasando en el mundo, que cuando vienen con nosotros a visitarnos o estamos en la iglesia y tenemos un compañerismo, lo que traen a la plática son cosas que no son edificantes. Son cosas que no traen nada de provecho a nuestras vidas. Si una persona solamente está mirando noticias todos los días y está escuchando de todos los pleitos que existen en otros lugares y los chismes que hay en la colonia o en el lugar donde viven, es muy posible que su tema de conversación, el cual maneja más, va a ser ese tipo de comentarios, ese tipo de pláticas. Pero si hay una persona que está buscando al Señor continuamente, que está leyendo su Biblia, que está orando, hermano, cuando te acercas con ella, su plática va a ser edificante, porque dice la palabra de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué hay en nuestros corazones? Y Pablo le está diciendo a los hermanos, tengan cuidado con estos. Y dice ahí, les mandamos en el nombre del Señor que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahora, Pablo no está creando una división en la iglesia. Pablo no está diciendo, mira a aquellos que andan mal y sácalos de la iglesia y mándalos lejos y nunca te vuelvas a hablar con ellos. No. Al final ya lo dijo, que el propósito de Pablo al exponer el error y la actitud incorrecta de estos hermanos no es para juzgarlos como si nosotros fuésemos perfectos, no, sino es para llevarlos a un entendimiento, un arrepentimiento, a un cambio de vida y a la restauración. Hermanos, si hay algún hermano que está mal, nuestro deber es hacer lo mejor que podamos al explicarle el error en el que está, con amor, con dureza en la verdad, con el propósito de que enderece sus pasos. Nunca debe ser para hacer sentir mal a una persona y alejarla. Todo tiene que tener un propósito cuando nos acercamos a alguien. Pablo dice ahí, en el versículo 7, comienza un cambio no cambio de tema, desligándose de todo, sino hace el enfoque o una comparación, pero una comparación no igual, sino en contra, diciendo, miren la actitud de estas personas
que están de ociosos y de flojos, desordenados, como dice la palabra. Y ahora mírennos a nosotros. Ahora, Pablo no se está poniendo en primer lugar como perfecto, no. Porque Pablo dice muchas veces en otras cartas: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Por lo tanto, es su derecho de él, al ser imitador de Jesucristo, ponerse en la posición de ejemplo. No de perfección, sino de ejemplo. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 7, hermanos? Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga, a ninguno de vosotros. Hermanos, hay varios pasajes de la Escritura donde nos dice acerca de aquel que es el siervo del Señor, que le está sirviendo, que tiene derecho a poder recibir ganancia por el trabajo que está realizando para el Señor. Por eso es que un pastor puede recibir un salario, porque aunque es un servicio a Dios, es un servicio hacia las personas también. Es un trabajo. Pero cuando habla a Timoteo y habla a Tito, dice ahí que las personas idóneas o correctas no tienen que tener avaricia por ganancias deshonestas. No. Pero hay esa libertad de poder decir: yo estoy sirviendo al Señor y yo puedo recibir del Señor a través de la bendición de mis hermanos. En el Antiguo Testamento dice que los que sirven al altar pueden comer del altar. Pero Pablo no está diciendo esto para que el pastor, el líder, se haga rico, comience a llenar sus bolsillos de lo que otros están dando para la obra del Señor. Eso no es y nunca ha sido. Y Pablo dice: nosotros no quisimos ser carga a ustedes, aunque por nuestro derecho y posición apostólica pudimos. Mejor nosotros nos pusimos a trabajar. Hermano, mientras Pablo estaba visitando a la iglesia en Tesalónica, él estaba trabajando. Lo que se llama hoy en día era un pastor o era un misionero bivocacional, que tiene dos vocaciones, la del ministerio y una afuera. La de afuera le ayudaba a sostenerse económicamente y materialmente para poder desarrollar aquí, porque quería enseñar. Que no porque somos pastores, que no porque somos líderes de una iglesia, tenemos que llegar y extender las manos y nos tienen que dar todo. Hermanos, Jesús, quien es el dueño de todo, no vino a pedir, vino a dar. Pero Él no rechazaba si alguien lo invitaba. Él no rechazaba si alguien lo bendecía. Una mujer vino y rompió un perfume costoso y enjugaba sus pies mientras lloraba. Jesús no rechazó la ofrenda de esa mujer, pero nunca usó su ministerio como algo para obtener bienes de una manera deshonesta. Esa es la gran diferencia que vemos, hermanos, porque lamentablemente hay iglesias y pastores que su enfoque es la ganancia nada más. Y es algo lamentable ver cómo hay pastores
que ponen en fila a las personas buscando X cantidad de dinero. Eso está mal, hermanos. Y es en el mundo en el que vivimos. Pero Pablo nos enseña aquí claramente. Dice aquí, fíjese en el versículo 9. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Pablo, yo no vine a ser una carga para ustedes. Nosotros queremos ser ejemplos. Y ese ejemplo también lo quiere dar para los otros que no están trabajando, que no están haciendo nada. Pablo recibió varias ofrendas, hermanos. Varias ofrendas le mandaron a Pablo para su ministerio. Pero él no llegaba a una iglesia poniendo una cantidad. Exponía su ministerio y la necesidad, y él confiaba en Dios. Así como tú y yo lo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Confiar en Dios. No ser carga. Y decía el versículo 10, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y esta es la actitud de estas personas que había ahí. Ellos no querían trabajar, hermanos. Literalmente no querían trabajar. Y Pablo muchas veces le dice, y este es un versículo muy conocido, incluso a las personas que no son de la iglesia, que no son creyentes, conocen esta parte: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues sí. Pero estos hermanos, yo digo hermanos porque Pablo no dice que son unas personas inconversas, él está hablando hermanos, que por el momento estaban teniendo una mala actitud, estaban siendo muy inmaduros al escuchar las enseñanzas de otras personas. Y Pablo les dice, estos están haciendo cosas incorrectas. Porque oímos, dice, que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar. Pero andan metiéndose en todo. Hermanos, uno de los mayores problemas dentro de la iglesia o de que pueden afectar al creyente es la ociosidad. Y te voy a dar un ejemplo duro. Recordamos todos al gran rey, aquel del cual dice fue un hombre conforme al corazón de Dios, David. El rey David nos habla ahí en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que cuando David era tiempo de ir a la guerra, él no fue. Él no fue a trabajar. Él no fue a la guerra. ¿Y qué pasó, hermanos? Se quedó en su casa y ahí andaba viendo qué hacía. Mientras todos estaban luchando, mientras todos estaban trabajando en la guerra, y miró a Betsabé y la codició y la tomó y cometió adulterio, y después cometió asesinato y todas las cosas que hizo, hermanos, mientras estaba de ocioso. Tenemos que ocuparnos, hermanos, ya sea en el trabajo, ya sea buscar en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha aún en nuestra mente, donde el pecado quiere hacernos pensar en nuestra mente que aceptemos a veces las cosas que están equivocadas. Pero cuando estamos enfocados en el Señor, cuando ponemos la mirada en Jesús, como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Cuando estamos en el Señor no tenemos tiempo para otra cosa. El Espíritu Santo nos ayuda a guiarnos, nos ayuda a enfocarnos y no tenemos que andar pensando en otras cosas. Pero si no nos ocupamos en lo que nos debe, andamos planeando qué hacemos ahorita, qué hacemos por allá y nos metemos en problemas. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no estén de ociosos. Y aquellos que están de ociosos necesitan un cambio. Y fíjense, hermanos, antes de llegar al final, hay un versículo muy lindo que deja una invitación que tiene que ser perpetua, o sea, que tiene que continuar. Y le dice aquí, a tales, o sea, a esas personas, les ordenamos y exhortamos, fíjense en quién, en el Señor Jesucristo. Pablo no está usando una manera autoritativa de su propia boca. Primero dice, ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios quiere que ustedes trabajen porque es correcto. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los hermanos. Que trabajando tranquilamente coman su propio pan. En otras palabras, que con el sudor de su frente ustedes ganen su pan, que lo coman tranquilamente, no andar buscando en otros lados, no andar siendo carga para otros. Pero vosotros, dice, hermanos, ahí hace un cambio, fíjense, un cambio de visión hacia aquellos que están de ociosos. ¿Por qué? ¿Por qué lo habla así Pablo? Pablo no dice nombres, pero iba a haber muchas personas escuchando cuando llegara la carta. Y dentro de esas personas iban a estar estos hermanos ociosos. Y me imagino el cambio de tono, que allá está la bolita, digamos, el grupo de hermanos que están de flojos. Y está el que está leyendo la carta, me lo imagino, ¿verdad? Hable y exhortamos y esto. Y de repente acá la iglesia, los que sí están obedeciendo, y cambia. Y le dice, pero ustedes, hermanos, o sea, ustedes que sí están siendo obedientes, ustedes que están trabajando, ustedes que están esperando al Señor que venga. Dice, no os canséis de hacer el bien. Fíjese qué lindo. No te canses de hacer lo correcto. Hermanos, no importa que en el mundo aquel que está haciendo lo peor le va mejor, que tú piensas que haciendo el mal te va mejor como le iba a aquel. No te canses de hacer el bien. Anímate a seguir adelante. ¿Por qué? Porque así glorificas a Cristo. Cristo merece que nosotros tengamos una actitud correcta. Él lo merece, hermanos. Y la última instrucción que dice Pablo, y aquí viene lo serio. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Fíjate, hermano, aquí hay dos tonos en cómo dice la carta. Aquellas personas que están necias, que no quieren trabajar, si no quieren trabajar, que no coman. Porque prácticamente, como les decía hace rato, estos hermanos que no tenían trabajar, andaban buscando a ver quién les ofrecía un taco, quién les ofrecía un pan. Pero no por necesidad, sino por holgazanes, por una mala interpretación de lo que Pablo les había dicho.
Y cuando les dice ahí, no os asociéis con ellos, para que se avergüencen. Es para que, como igual una frase que hicimos muchos, para que agarren la onda, para que agarren la idea. Si estos hermanos ya tenían las casas a donde iban a pedir pan, y los hermanos otros, pues, les dolía en su corazón no darles, ahora Pablo está diciendo, ustedes al darles comida, al darles un apoyo y al no exhortarlos, están fomentando en ellos indisciplina. Pero Pablo les decía, ahora, no les den lo que ellos están pidiendo y van a tener hambre. Y nuevamente, esto lo digo con seriedad, no tenían necesidad, hermano, no querían trabajar. Imagínate, hay personas que piden en la calle. Y yo recuerdo en México que muchas personas llegaban fuertes, que no querían trabajar, y decían, ¿me das para comer? Y me acuerdo que una señora una vez le dijo, sí te doy, pero ayúdame a barrer la calle y te invito para comer. ¿Y saben lo que le dijo esta persona? Dijo, no, ya no tengo hambre. Y se fue. ¿Tenía hambre este hombre? Sí. Pero no quería trabajar. Entonces no tenía necesidad, al parecer. Porque le ofrecieron cómo ayudarle. Le ofrecieron trabajo. Y no quiso. Hay mucha gente que vive de esta manera. ¿Y qué pasa cuando los hermanos se daban cuenta que aquellos lugares a los que fácilmente iban a pedir de comer, se lo negaban? Dios iba a comenzar a trabajar en sus corazones en manera de arrepentimiento y les iba a avergonzar la actitud que estaban teniendo. Y iban a decir, Señor, tienes razón tú, tengo que trabajar, es correcto trabajar. Por eso dice Pablo aquí, para que se avergüence. Sin embargo, no le tengas por enemigo, sino amonestadle. Pero fíjate cómo le dice, tienes que ponerlo en su lugar, tienes que ser firme en la palabra. Pero la palabra que usa el último, como a un hermano. La manera como tratas a un hermano no es la manera como tratarías a una persona que no conoces. Aunque una persona de nuestra familia tuviera algo en contra de nosotros o tuviéramos un conflicto, buscaríamos la mejor manera como solucionarlo. Mientras que con otros sería completamente diferente. Hermanos, Pablo nos escribe y nos enseña que tenemos que vivir de una manera ordenada. Y si hay alguien que no se quiere someter a la palabra del Señor, tenemos que, con amor, disciplinarlo. Porque queremos que se corrija. Queremos que vuelva al camino. Eso es lo que Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre Santo, estamos en tiempos últimos y muchos hermanos podrían tener el pensamiento de dejar ya de hacer, porque en cualquier momento puedes venir tú. Pero en tu palabra tú nos animas a que trabajemos, y no solamente en lo material, sino también para tu reino, y que trabajemos también en nuestra vida espiritual, que no decaigamos en ningún momento. Ayúdanos a mantenernos fuertes, ser ciudadanos sensibles a ti, obedientes, hijos tuyos, obedientes, para que podamos caminar de esta manera correcta.
Gracias, Padre, por tu palabra que hemos estado estudiando ya por tiempo. Y ahora, Padre, ayúdanos a poder continuar aplicándola a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor, y sé con mis hermanos durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos, antes de terminar y después estaremos concluyendo. Este canto lleva por nombre Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo el Señor. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo el Señor. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, domingo escuela dominical a las 10 de la mañana y nuestro servicio general a las 11, el cual estaremos también pasando por Facebook. Cuídense mucho, hermanos. Les amamos en el Señor. Reciban un saludo de parte de mi esposa y nos vemos pronto. Adiós.